¿Qué onda, chicos? Quedé que les iba a empezar a cargar contenidos y que les iba a empezar a cargar instrucciones, así que creo que antes de brincarnos con otro tema, tenemos que terminar con el asunto del color y la luz en el cine y comentar la última película que vimos, que fue la de Mandy. Eh, Sorry que se escuchan muchos perros aquí alrededor. En realidad no tengo como lugares tranquilos en mi casa en donde hacer estas grabaciones, así que me vine aquí al patio con mis macetitas y pues ni modo, ¿no? Lo único que hay que aguantar son los perros. Bueno, eh, ¿qué podemos comentar acerca de esta película? La película en sí, si pusimos atención, ¿no?, a la trama, no tiene una trama complicada, no es una historia que digamos muy súper elaborada, en realidad es como bastante lineal. Tenemos personajes en un status quo que están viviendo ahí en la montaña después de renunciar a sus vidas como en la ciudad o vidas normales y viven tranquilos, ¿no? Esa vida campirana. Cuando de repente se rompe ese status quo, cuando llegan estos hippies locos, el culto religioso, y a partir de ahí pues suceden los eventos del secuestro, del asesinato de Mandy y como el personaje, tengo entendido, se llama Red, busca venganza tanto de la pandilla de motociclistas super psicotrópicos y del culto religioso. Aunque la película en sí tiene una historia bastante lineal, bastante, vamos a decir, humilde, lo que resalta bastante son las decisiones estéticas del equipo de producción, tanto de Cosmonato, su director, como su director de fotografía. Ahí les puse en su momento un artículo de American Cinematographer en donde explican todas las ópticas y las decisiones con las que se hicieron cada una de las escenas. Pero pues esas son cuestiones técnicas. Eh, en, ¿Qué podemos hablar acerca de lo semántico del uso de la luz y del color? Cada vez que va entrando una parte nueva de la película, vemos cómo se utilizan estos recursos de manera súper específicas. Por ejemplo, cuando los personajes, la pareja, están viviendo su vida tranquila en las montañas, vemos tonos pasteles, vemos una secuencia del sueño en donde Mandy encuentra un animal muerto, que a pesar de que debería ser una escena como que un animal muerto, uy, ¿qué le están haciendo a ese perro? Bueno, eh, me va a distraer mucho. A pesar de que está sucediendo eso, los tonos pues son bastante llenos de vida, ¿no? Son naturaleza, el verde, los rayos del sol, todo se ve como bastante vivo. Y hay varias escenas que son representadas como en el tiempo presente y sin ningún tipo de filtro, sino únicamente pegándonos a esa paleta de colores para representarlo como la normalidad o por lo menos cómo se experimenta esa vida normal. Cuando llegan los hijos del mañana, creo que se llaman así los del culto religioso, hay una escena en donde llegan ellos y ven en cámara lenta cómo pasa Mandy, y esa escena está grabada de forma monocromática, únicamente, según recuerdo, creo que es un rosa o un violeta así bastante fuerte, para precisamente, ¿no?, señalar la atracción que el líder del culto siente por ella. No crean que la elección de la actriz fue como muy al azar. El personaje, o bueno, la actriz, es una persona muy blanca, de tal forma que cuando se utilizan estos efectos o se utilizan estos recursos, es bastante el contraste que se genera entre su cabello oscuro, que creo que sí se lo pintaron negro para la película, y su palidez, entonces resalta bastante, ¿no? También los ojos eh, se pierden bastante, ¿no?, entre lo que es el fondo blanco monocromático. Vemos después la siguiente escena en donde se explota ese recurso es cuando Mandy le dan el veneno del insecto, de la avispa, y empieza a tener como este viaje psicotrópico, ¿no? Entonces vemos cómo vería ella la percepción del tiempo, la percepción pues, de las imágenes, también con unos tonos restringidos, que creo que también eran como un rosa y un gris, y además de que se colocan capas adicionales sobre la imagen para representar, ¿no?, el viaje que se está dando.
Después de eso, pues está la escena cuando la queman, lo cual pues tratan de mantenerlo todavía como con una paleta de colores bastante normal para hacer la noche. Pero a partir de la escena que les dije que pusieran atención del baño, es donde empiezan a suceder las transformaciones radicales. La escena del baño es muy interesante porque es la escena en donde literalmente se le bota el chango a Nicolas Cage y lo hacen deliberadamente en un espacio en donde toda la decoración, incluso la camiseta de él, tiene un color que está como completamente fuera de lugar, que es el amarillo con tonos naranjas. ¿Por qué hacen esto? Es precisamente como para hacer un rompimiento en donde se indica así como de forma tajante, ¿no? Como este decorado casi casi de mal gusto, ¿no? El estampado. Eh, ¿Era la vida normal o era la vida aburrida o eh, no sé, está haciendo este salto de esa vida a lo que está a punto de suceder? Entonces pues se pone todo loco, empieza a gritar, como que por fin sale del shock, ¿no? De que lo torturaron y que mataban a su mujer enfrente de él. Y a partir de ahí ya se pone más loca la película, ¿no? Va por las armas y empieza a perseguir a los cazadores y poco a poco vemos como el color rojo, que vaya la redundancia, ¿no? Que va muy de acuerdo con el nombre del personaje, Red, se va apoderando poco a poco también de la pantalla. Primero lo vemos por el uso de los faros de los automóviles y de las motos a lo largo de la película en las escenas de noche. Normalmente la mayor parte de los vehículos utilizan luz blanca o a lo mucho carros viejos, luces con tonos cálidos tipo tungsteno, en donde tendríamos que tener luces blancas o amarillas. Sin embargo, aquí por alguna razón se le da mucho énfasis a los cuartitos, que son como la parte de las lámparas que arrojan luz roja de precaución, y esta luz predomina en casi todas estas escenas de noche, cuando convencionalmente no lo debería de hacer. Pero es una forma, ¿no?, de señalarnos esta sed de venganza que el personaje tiene. Ya cuando se encuentra a la pandilla de motociclistas, hay confrontación, vemos, ¿no?, cómo entre el fuego, entre esta paleta de luz roja, poco a poco se va haciendo una transformación de la paleta cromática que vemos en la película. El personaje, conforme se va manchando de sangre, conforme los propios escenarios, ¿no?, se van llenando de sangre también, vemos que la iluminación también adquiere tonos más tibios, que van desde el tono frío del lugar donde lo encierran, que al principio lo tienen como esposado los tipos. Ahí tiene una paleta de tonos fríos hasta que sale a confrontar al líder de la pandilla y que vemos que prácticamente es una iluminación natural a través del fuego, que únicamente pues, nos va a dar tonos cálidos que van a resaltar toda esta cuestión de los rojos y los naranjas. Después tenemos una especie de pausa de este momento de psicosis. Bueno, aparte del momento en donde se toma el ácido y tiene toda esta alucinación, cuando va a buscar al fabricante de la droga, del ácido, pues es como un momento de claridad, ¿no? Porque se dejan atrás todos esos tonos, como para hacer una pausa, en donde este personaje, que es el fabricante de la droga, resulta ser como más racional, o resulta ser como una persona mucho más calmada, dadas las circunstancias que se estaban atravesando en la película. Tenemos a los tipos religiosos que expresan un tipo de violencia, tenemos a los motociclistas, que es un tipo de violencia mucho más extrema, pero este personaje, a pesar de que está correlacionado con ellos, pues no, no genera violencia. Parecía por un momento, ¿no?, que cuando suelta el tigre ahí se iba a armar algo, pero no, en realidad pues él está como en control de la situación. Así que la paleta de colores ahí también cambia de nueva cuenta para demostrar esta pausa de la violencia. ¿Qué pasa? Una vez que termina la escena, inmediatamente brincamos a la escena del túnel, en donde vemos representa una oscuridad con las luces de la motocicleta, de nueva cuenta a esos tonos cálidos, y es un regreso a la violencia.
Llegamos al cañón en donde está la iglesia de los Hijos del Mañana y se hace de noche, así que regresamos de nueva cuenta a estas paletas cromáticas de oscuridad, de noche, de violencia. Por un momento ahí cuando Nicolas Cage se le atora la moto y se queda dormido, despierta y parece que despierta en la tranquilidad del bosque con los tonos naturales que vimos al principio, pero inmediatamente vemos que pues es momentáneo, ¿no? Es como esos tonos representaban esa tranquilidad del sueño, pero inmediatamente desaparecen para regresar a la violencia. Suceden un par de peleas, de asesinatos más. Entramos a la iglesia y a partir de ahí, si se fijan, toda esta cuestión de limitar los tonos para representar la venganza y la ira se va haciendo cada vez más extremo, pues todos los demás colores se van omitiendo por completo. ¿Por qué? Porque en los túneles de la iglesia hay una restricción de luz. Entonces ya únicamente tenemos ausencia completa de luz en la oscuridad o tonos rojos y grises. No hay más. Lo único que nos queda es la resolución del conflicto a través de la violencia. Y pues vemos cómo termina la película. Se incendia finalmente la iglesia, sale Nicolas Cage y esta escena que nos da risa, ¿no? En donde voltea y como todo loco a voltear a ver el recuerdo de su esposa. Es como súper representativo porque la imagen de él, en donde prácticamente nada más se ve lo blanco de sus ojos y de sus dientes, hace un contraste con prácticamente todo el personaje ya cubierto de sangre y todo el entorno cubierto de sangre y de esta luz roja y naranja, que además